Dios les bendiga en este día. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Hoy vamos a hablar de un tesoro en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4:7 dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros sabemos que el éxito de cada creyente descansa sobre la confianza que nosotros tenemos depositada o puesta en el Señor. Hay muchos predicadores o hay muchas personas que le ayudan a uno, le animan a tener esa autoestima bien en alto. Y es bueno, es importante tener la autoestima elevada. Muchos libros de autoayuda, etcétera, pero no es eso lo que Dios quiere de nosotros, buscar simplemente exaltar nuestro yo o que nos sintamos bien con nosotros mismos solamente. Necesitamos a Dios, poner nuestra confianza en Él. La palabra de Dios dice que ese tesoro está en vasos de barro, el tesoro de la palabra de Dios, el tesoro de la salvación, el tesoro de lo que Dios nos da, está en vasos de barro que somos usted y yo. En el poder de Dios, en Él, en nuestro Dios, está el decir, el querer y el hacer de cada uno de nosotros, sus hijos. Pablo ilustró entonces esa verdad mencionando esta metáfora de vasos de barro. El vaso de barro, en primer lugar, es un vaso ordinario. ¿Por qué? Bueno, no es un vaso de oro, no es un vaso de plata, es un vaso sencillo, es un vaso totalmente, prácticamente a la vista de los demás, como que es despreciable y no nos gusta el vaso de barro. Las personas que Dios ha llamado para su servicio, que ha llamado y Él está usando para que su reino se proyecte en esta tierra, son personas sencillas, son personas ordinarias, la gente común y corriente. Eso es lo que Dios usa. Dios puede usar un doctor, una persona muy preparada, una persona muy sabia, pero a Dios le ha complacido, le ha placido usarte a ti y a mí, que somos personas sencillas, ordinarias, comunes y corrientes, no fuera de lo común. Dios quiere usarnos y por eso usa este tipo de personas, este tipo de vasos de barro. Estos vasos de barro son comparados por Pablo como nosotros, la gente ordinaria, común, sencilla. Así que no debemos sentirnos mal porque somos gente que quizás nos sentimos incapaces de hacer la obra de Dios. No, Dios te quiere usar a ti así como eres, así como estás, así como Él te ha llamado. Él quiere usar tu vida para llevar su reino a todo este mundo. A Dios le gusta glorificarse en nosotros, la gente sencilla, en la gente humilde. La gente humilde, Dios la usa porque Él se agrada. Él sabe que cuando una persona es sencilla, humilde, es una persona ordinaria, común y corriente, esa persona no va a querer tener el crédito de lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese es el tipo de persona que Dios usa, que quiere que el Señor sea el que sea levantado, que sea exaltado por siempre y no buscar nosotros la gloria, porque el profeta Isaías dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso busca gente humilde, gente sencilla como tú y como yo. Por eso somos vasos de barro. Lo inservible está puesto en las manos del Creador y eso inservible en las manos del Creador puede ser utilizado para Él, para su gloria, y Él puede hacer de eso poco, Él puede hacer mucho de ti y de mí. La Biblia dice también que lo que Dios escogió lo humilde y lo sencillo para despreciar y para menospreciar, para humillar a los sabios. Así que si te sientes muy inútil, dale la gloria a Dios.
No importa cómo te sientas tú. Dios quiere usar tu vida, porque tú no necesitas tener una preparación académica muy elevada para que Dios te use. Dios puede usar un vaso de barro. Cuando Dios llama, Él capacita a la persona para que sea un instrumento para su honra y para su gloria, un instrumento poderoso. Gente sencilla ha hecho cosas grandes para el reino de Dios. En segundo lugar, el vaso de barro no es muy apreciado. El vaso de barro no es muy apreciado. En la época de la Biblia, en la época del Nuevo y del Antiguo Testamento, el vaso, el tipo de vaso que se usaba en una casa representaba su estatus social, el estatus social de la persona que poseía esa casa. Los ricos usaban vasos de oro, como vemos en varios relatos de la Biblia, como Salomón, por ejemplo, que usaba vasos de oro, y también los reyes como Nabucodonosor en Babilonia y todo ese tipo de reyes, Artajerjes, etcétera, usaban vasos de oro, diciendo, pero proyectando ellos su personalidad, proyectando que ellos eran personas de mucho dinero. La clase media o pudiente usaba vasos de plata. Ellos también podían beber sus bebidas en vasos de plata, indicando que su estatus no era ni muy malo, pero tampoco era demasiado alto. Y en cambio los pobres tenían que conformarse con las vasijas de barro. Eso indicaba entonces el tipo de vaso que se usaba era el estatus que tenía la persona allí en aquel tiempo, en la época bíblica. Y entonces nosotros sabemos que nosotros no somos muchos ricos en este mundo para que Dios nos vaya a usar a nosotros de una manera poderosa porque somos ricos. No, Dios llama a quien Él quiere para que su palabra pueda ser predicada en este mundo. Dios te necesita a ti en la situación, en la condición en que tú estás. No necesitas ser una persona millonaria para que Dios te use. En tu sencillez, Dios puede levantarte a ti como un instrumento en sus manos. Los cristianos son, para Dios, vasos de barro. Somos despreciados por el mundo, pero apreciados por Él. Eso es lo importante en todo esto. No importa cómo el mundo te vea, cómo el mundo nos vea. Lo importante es cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ve. Él quiere usarte a ti, así como eres, repito. Dios quiere usar tu vida. No necesitas tener un estatus social muy elevado para que Dios te quiera usar. Dios te puede usar en la condición en que estamos. No importa nuestro estatus social, Dios llama de todos los estratos sociales para que le sirvan a Él. Y aunque el mundo nos mira con desprecio, eso no importa, porque lo importante es cómo Dios te mira. Dios te valora, Dios te aprecia, te ama, entregó su vida por ti. Y por eso indica que tú eres de mucho valor para Dios. Más importante entonces que el envase es el contenido de ese envase. El envase es un vaso de barro, tú y yo, pero el contenido es la palabra de Dios, es el poder de Dios en nuestra vida lo que hace que nosotros seamos importantes para Él. Eso es lo que se va a resaltar entonces en el trabajo que estamos haciendo para Dios. Somos vasos de barro, pero el contenido es lo más importante. Contiene el Espíritu de Dios en tu vida y ya vamos a mencionar algo sobre eso. Así que en estos vasos de barro, que en ti y en mí, Dios pone su tesoro. En ti y en mí, vasos de barro sencillos, ordinarios, comunes, corrientes, Dios ha puesto su tesoro. ¿Cuál es el tesoro de Dios? Bueno, podemos mencionar varias cosas. Primero, el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a ser una morada permanente en ti y en mí, en todo aquel que le entrega su vida al Señor. Entonces, fíjate, un vaso de barro, un vaso frágil, un vaso humilde, un vaso sencillo, común, corriente, ordinario, tiene
el depósito del Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, tienes al Espíritu Santo en tu vida. Al entregarle tu corazón a Cristo, el Espíritu de Dios vino a vivir en ti. Y por eso tienes en tu vida, está en ti el Espíritu de Dios, un valor inmensurable. En segundo lugar, tienes también los dones que el Espíritu Santo entrega. En este vaso de barro están los dones espirituales que Dios da a su iglesia para que su iglesia pueda alcanzar a este mundo para Él. Dice 1 Corintios 12, versículos 4 al 11 de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en ti y en mí mora el Espíritu Santo de Dios. Y al estar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, como Dios nos ha llamado para servirle a Él en este mundo y en la iglesia, Él entonces nos capacita y nos da, reparte a cada uno de nosotros dones espirituales para que lo podamos usar para alcanzar este mundo para Él. Entonces Dios te ha dado por lo menos un don espiritual ahí en ti. Y tú tienes que encargarte de descubrir cuál es ese don que Dios te ha dado. Y quizás no solamente tienes uno, a lo mejor tienes varios. Por lo tanto, debes investigar, leyendo la palabra de Dios y orando cuáles son esos dones que Dios te ha otorgado. Dios te ha dado el Espíritu Santo, pero no solamente se conformó con eso, sino que te dio también dones espirituales para que le puedas servir. Pero Dios también le ha dado a su iglesia y a cada uno de nosotros diferentes ministerios. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También dice Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es decir, ahí están los dones espirituales y varios de esos dones explicados allí para que tú y yo podamos investigar y ver y poner en práctica en nuestra vida esos dones espirituales que Dios ha repartido. Por lo tanto, necesitamos investigar, orar, pedirle a Dios cuáles son los dones que Él nos ha dado y empezar a usarlos para que su iglesia, que es el lugar, el organismo que Él ha creado para que podamos predicar el evangelio, alcanzar este mundo a través de la iglesia, es allí donde tenemos que ejercer nuestros dones espirituales y no esconderlos y no dejar de usarlos para la gloria de Dios. Así que necesitamos buscar cuáles son esos dones que Dios nos ha dado para que podamos así servirle a Él. Dios te va a usar en la medida que tú te dejes usar por Él. Una entrega completa a Dios va a indicar también un ministerio, un trabajo, una labor, una obra completa. Aunque seamos vasos de barro, ordinarios, sencillos, humildes, Dios pone su tesoro en cada uno de nosotros. ¿No es eso algo glorioso?
¿No es eso algo que nos debe llamar a reflexión a nosotros? Si Dios puso en ti y en mí, que somos personas sencillas, su espíritu, sus dones y ministerios, debemos despertar y comenzar a trabajar para la gloria suya. Y si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor y quieres servir a Dios, entrégate a Él y Él te va a dar dones espirituales y ministerios para que tú puedas servirle a Él en este mundo en necesidad. Dile al Señor de esta manera, entrégale tu vida a Él con esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te entrego mi corazón y mi vida. Me rindo a ti, Señor. Perdona mis pecados. Te invito a que entres en mí. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Y, Señor, ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga si hiciste esta oración. Y desde hoy en adelante el Espíritu de Dios vino a vivir en ti y te está dando dones espirituales y te está llamando a un ministerio quizás específico en su iglesia. Así que ríndete a Él y en la medida que tú te rindas a Él, Él va a usar tu vida con poder. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, escribe mi correo que aparece allí en la pantalla. Estoy dispuesto a responder cualquier inquietud que tú puedas tener. Dios te bendiga. Espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Hasta luego.